Nadie en esa cadena de autorización podía responder la pregunta más simple de todas. ¿Qué había dentro de esa casa que justificaba mover el aparato completo del Estado mexicano en 19 días? El 9 de febrero de 2026, a las 7:43 de la mañana, el secretario de Seguridad firmó 3 páginas de lenguaje legal denso que coordinaban una operación internacional para acceder a una propiedad en Lake Forest, Illinois, valuada en $5.9 millones, registrada técnicamente a nombre de una mujer que vivía en Aguascalientes y nunca había pisado esa casa. Pero todos los que leyeron el expediente sabían que la propiedad no era de Oralia Carrillo Villalobos, era de su hermana menor. Y ese nombre, el de la hermana menor, había estado en cientos de portadas de revista en horarios estelares de los años más productivos de la televisión mexicana, en los contratos publicitarios más codiciados de principios de los 2000. Una actriz que ganó suficiente dinero en 12 años para vivir el resto de su vida sin trabajar un solo día más, que desapareció de las pantallas en 2008 para casarse con el abogado más poderoso de México, que reapareció en 2019 únicamente para defender a ese hombre cuando fue arrestado por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, y que ahora, 7 años después de ese arresto, tenía su nombre en una solicitud que había escalado desde el Servicio de Administración Tributaria hasta la Unidad de Inteligencia Financiera y finalmente hasta la Fiscalía General de la República. 19 días era el margen que existía. La propiedad estaba en proceso de venta. El 28 de febrero, la ley estadounidense de sucesiones requería divulgación completa de activos. El 5 de marzo, nuevos propietarios tomarían posesión legal. Después de esa fecha, cualquier evidencia dentro de esos muros requeriría años de litigio internacional para ser accesible. La orden se envió. El reloj comenzó a correr. La secuencia que llevó a esa orden comenzó con algo completamente rutinario, una notificación automática de venta de propiedad. El 3 de febrero de 2026, la mansión de Lake Forest aparece en listados inmobiliarios con un precio de $5.9 millones y un agente de firma boutique especializada en propiedades históricas. Nada inusual en la superficie, excepto que por acuerdos de cooperación fiscal entre México y Estados Unidos, toda venta de propiedad estadounidense por valor superior a $5 millones, donde el vendedor registrado tenga residencia fiscal mexicana, genera una notificación automática al CJONG SAT. El 5 de febrero, esa notificación llegó. Un analista en la oficina del CJONG SAT en Ciudad de México revisó el expediente como parte de su rutina diaria, el tipo de revisión que se repite cientos de veces sin producir nada relevante, y entonces notó algo que cambió la dirección de todo lo que vino después. La propiedad había sido adquirida en agosto de 2018 por $6.2 millones. El nombre registrado era Oralia Carrillo Villalobos, pero en los archivos de beneficiario real, para efectos del IRS estadounidense, aparecía otro nombre, el de su hermana. Y ese nombre activó una memoria reciente en el analista, porque durante 2019 y 2020, esa hermana había aparecido repetidamente en medios mexicanos declarando que no tenía ni un solo peso, que había tenido que despedir a su personal doméstico, que estaba sobreviviendo con ayuda de su familia. Pero en 2018, un año antes de esas declaraciones, su nombre aparecía como beneficiaria de una mansión de $6 millones comprada en un suburbio elegante del norte de Chicago. La distancia entre lo que dijo y lo que los documentos mostraban era suficiente para elevar el expediente al siguiente nivel de revisión. El 7 de febrero, el archivo llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera.
no por sospecha de evasión fiscal, sino por algo más delicado: la conexión con un caso que llevaba años abierto y que involucraba montos que hacían ver pequeña a cualquier mansión de 6 millones. Juan Collado, esposo de la actriz, había sido arrestado en julio de 2019, acusado de lavado de dinero, vínculos con el crimen organizado y administración de fortunas ilícitas para gobernadores corruptos. Su caso seguía activo. Cualquier activo no declarado en su detención inicial era relevante para los fiscales. El 8 de febrero, un investigador del Archivo General de la Nación, revisando el inventario de bienes culturales incautados en el caso, descubrió inconsistencias que nadie había rastreado. 3 piezas de arte catalogadas en 2019, pinturas de la época colonial consideradas patrimonio cultural, aparecían marcadas como ubicación por confirmar, y una nota interna mencionaba que el abogado había indicado que algunos artículos estaban en propiedades de familiares de su esposa en el extranjero. Nadie había seguido esa pista hasta ese momento, casi 7 años después del arresto. El 9 de febrero, la solicitud llegó a la Fiscalía General de la República y de ahí a la Oficina del Secretario de Seguridad. Porque esto ya no era solo un asunto fiscal o de patrimonio cultural, era un asunto que requería coordinación con autoridades estadounidenses, órdenes judiciales internacionales y un nivel de autorización que solo puede venir de seguridad nacional. Porque si esa propiedad contenía documentos o activos relacionados con uno de los casos de corrupción más grandes de la década, entonces cada día que pasara sin asegurar esa evidencia era un día en que podía desaparecer. Y porque había una pregunta más incómoda que nadie quería hacer en voz alta, pero que estaba implícita en cada página del expediente: ¿por qué una actriz que ganó millones en su carrera necesitaba esconder una casa en otro país bajo el nombre de su hermana? ¿Por qué esa casa se compró exactamente en el año anterior al arresto de su esposo? ¿Y por qué, si realmente no tenía dinero en 2019, como declaró públicamente, nadie en 7 años, ni fiscales, ni periodistas, ni activistas, había rastreado esta propiedad hasta ese momento? Como sociedad, celebramos cuando una mujer famosa desaparece de las pantallas para dedicarse a su matrimonio. Rara vez preguntamos qué significa realmente esa desaparición o quién decide que sea permanente. Para entender qué había dentro de esa casa de Illinois, primero había que entender quién era la mujer que la compró, o más precisamente, quién había sido antes de desaparecer. Nació el 12 de mayo de 1973 en Aguascalientes, la menor de 7 hermanos, en una familia de clase media en una ciudad provincial conocida por su estabilidad, sus fábricas textiles y su feria anual. Su padre trabajaba en administración. Su madre manejaba el hogar con la precisión que requiere criar 7 hijos con presupuesto ajustado. No eran ricos, pero tampoco pasaban hambre. Eran exactamente el tipo de familia mexicana que en los años 70 y 80 creía con firmeza que la educación y el esfuerzo podían abrir puertas que el apellido no abría. Y para las hijas mujeres, en una ciudad como Aguascalientes, había una puerta muy específica que se abría con suficiente belleza y disciplina: los concursos de belleza, y después de esos concursos, si había suerte, la televisión. Creció en un México que apenas comenzaba a procesar las consecuencias del autoritarismo priista consolidado. Aguascalientes en los primeros años 70 era una ciudad industrial estable, profundamente católica, distante del caos político de la capital y de la narcoviolencia que apenas empezaba a gestarse en la frontera norte. El país vivía la euforia petrolera. El gobierno había descubierto reservas masivas en el Golfo y por un momento pareció que México podía ser rico de verdad. Pero esa riqueza
nunca llegó a familias como la suya. Lo que sí llegó fue la televisión. Para mediados de los años 70, casi cada hogar mexicano tenía un aparato y Televisa dominaba completamente lo que se veía. Las telenovelas se convirtieron en la educación emocional de una generación entera. Las niñas de su edad crecieron viendo a mujeres hermosas que lloraban hermoso y que siempre, eventualmente, conseguían al hombre correcto y vivían felices para siempre. Ese fue el mundo que la formó, uno donde la belleza era poder y el amor era destino, uno donde la pantalla de televisión era la ventana a una vida mejor, y uno donde, si eras lo suficientemente hermosa y lo suficientemente disciplinada, podías cruzar esa pantalla y nunca volver. En la preparatoria fue electa reina. Eso significaba algo en su ciudad. Significaba que los maestros te miraban diferente, que las otras chicas te estudiaban para entender qué tenías que ellas no tenían, que los padres de familia te señalaban a sus hijas como ejemplo de cómo presentarse. Era una forma temprana de fama, una forma temprana de entender que ser vista era valioso, que la atención tenía peso, que podías llenar un cuarto con tu presencia si aprendías cómo hacerlo. Después del concurso local, el siguiente paso era obvio, el concurso nacional que alimentaba a las telenovelas, a las campañas publicitarias, a todo el ecosistema de belleza que dominaba el entretenimiento mexicano. En 1994 compitió, quedó en segundo lugar. No ganó la corona, pero el éxito en los concursos de belleza enseña una lección que es simultáneamente un regalo y una trampa. Tu valor está en cómo te ven los demás. Segundo lugar, no era fracaso, era entrada. Las que quedaban en los primeros puestos recibían contratos con agencias, invitaciones a eventos y, sobre todo, la oportunidad de audicionar para el semillero donde se fabricaban las estrellas de Televisa. Se inscribió, se mudó a Ciudad de México a los 22 años. Compartía departamento con otras 3 chicas que también habían sido reinas de belleza en sus estados, todas compitiendo por los mismos papeles, todas escuchando la misma evaluación en las audiciones. Muy bonita, pero no sabemos si puede actuar. Los primeros 2 años fueron exactamente lo que nadie dice que son cuando te convencen de ir a la capital a perseguir un sueño. Papeles de extra, chica en la fiesta, amiga de la protagonista con 2 líneas de diálogo, audiciones donde entraban 50 mujeres hermosas y salían 49 rechazadas. Aprendió rápido que la belleza te abría la puerta, pero no te garantaba que te dejaran quedarte en el cuarto. Aprendió a memorizar libretos completos antes de las audiciones. Aprendió a llegar 30 minutos temprano. Aprendió qué productores valoraban la puntualidad y cuáles valoraban la capacidad de improvisar. Aprendió a leer el cuarto y aprendió algo más importante que todo lo anterior, que en ese sistema la lealtad importaba más que el talento. Si un productor te daba una oportunidad y tú respondías con profesionalismo absoluto, te volvías parte de su equipo. Y ese productor te llevaría de proyecto en proyecto mientras siguiera produciendo. En 1996, después de 2 años de nunca llegar tarde, nunca quejarse y nunca causar problemas en ningún set, una de las productoras más poderosas de Televisa la eligió para un papel en una telenovela de horario estelar. No era el protagónico, pero era un papel con nombre, con arco narrativo, con suficientes escenas para demostrar que podía sostener una cámara. La productora diría después que la eligió por sus rasgos exóticos, una forma de decir que su belleza no era la belleza genérica de telenovela, sino algo más distintivo. Ojos oscuros e intensos, estructura facial marcada, una presencia que leía en cámara incluso cuando no estaba hablando. Ese primer papel llevó a otro, que llevó a otro.
3 proyectos con la misma productora en 3 años. Eso significaba estabilidad en una industria donde la estabilidad es el recurso más escaso. En los sets se ganó reputación de ser la más dedicada. Llegaba antes que todos. Se sabía no solo sus líneas, sino las de todos los demás. Nunca pedía cambios en el guión. Nunca se quejaba de las jornadas de 14 horas. Los actores veteranos la trataban con respeto porque ella trataba el trabajo con respeto. Y lentamente su nombre empezó a significar algo en la industria que había rechazado a la mayoría de las mujeres que habían llegado con ella desde sus ciudades de origen. Para el año 2000 era una actriz establecida, conocida, rentable y confiable. El dinero entraba rápido, pero ella nunca aprendió realmente a dónde iba. Había un contador, había inversiones que alguien recomendaba, había propiedades que convenía comprar. Firmaba lo que le ponían enfrente porque las personas que se lo ponían enfrente eran profesionales y había aprendido a confiar en los profesionales como había aprendido a confiar en los productores. Esa confianza era una extensión de su lealtad. Si alguien te ayudaba, le dabas tu confianza completa. Esa estructura mental funcionó perfectamente, mientras las personas en quienes confiaba trabajaban para su beneficio. El problema es que eventualmente alguien iba a darse cuenta de que esa lealtad era absoluta y que esa confianza era ciega, y que ambas juntas eran la combinación perfecta para construir algo que desde afuera se veía como amor, y desde adentro se sentía como piso firme, pero tenía la arquitectura de una trampa. El momento que definió su carrera llegó en 2002, una telenovela producida para Televisa con un concepto que parecía diseñado específicamente para ella. Gemelas idénticas, separadas al nacer. Una criada en la riqueza, dulce y confiada. La otra criada en la pobreza, manipuladora y vengativa. La misma actriz interpretando 2 personalidades opuestas. Un desafío técnico enorme, el doble de escenas, grabación de cada diálogo 2 veces, la capacidad de hacer que la audiencia olvidara completamente que estaba viendo a la misma mujer. Consiguió el papel y durante 120 episodios transmitidos en horario estelar, millones de mexicanos la vieron cada noche jugando el juego más antiguo de las telenovelas. ¿Quién soy yo si alguien más puede ser yo? Fue un éxito masivo. Ratings consistentemente por encima de 30 puntos. Su rostro en anuncios de champú, crema facial, joyería. El personaje se convirtió en referencia cultural. Y cuando alguien en México quería describir a una persona de doble cara, usaba ese papel como referencia. Había alcanzado lo que pocas actrices de telenovela logran, crear un personaje que trasciende la pantalla y entra al lenguaje cotidiano. Después vinieron otros proyectos, otro protagónico, papeles secundarios en las telenovelas más exitosas de la década, hasta que en 2007 llegó su última telenovela como protagonista. 144 episodios. Transmisión de mayo de 2007 a enero de 2008. Para cuando terminó, tenía 35 años. Había trabajado sin parar durante 12 años. Había acumulado, según reportes nunca oficialmente confirmados, pero ampliamente aceptados en la industria, una fortuna personal construida sobre contratos de televisión, publicidad, regalías e inversiones que deberían haber sido suficientes para garantizar su seguridad económica el resto de su vida. Culturalmente, representaba algo específico en el imaginario mexicano de principios de los años 2000. Era la encarnación del ideal de belleza que podía leerse como clase alta, pero también como accesible. Era la prueba de que una chica de provincia podía llegar a la cima, y sobre todo representaba un tipo particular de feminidad, hermosa pero profesional, deseable pero no amenazante, exitosa pero nunca al punto de intimidar a los hombres que la rodeaban.
Era perfecta para la fantasía, demasiado perfecta tal vez para ser completamente real. Y como suele ocurrir con las cosas perfectas para una fantasía, el mundo que la había creado no estaba particularmente interesado en lo que le pasaba cuando dejaba de serlo. Alrededor de 2010 conoció a Juan Collado. Los detalles de ese primer encuentro son privados, pero el contexto es completamente público. Él era el abogado del poder en México, el hombre que representaba a gobernadores, que manejaba miles de millones de pesos en asuntos políticos, que aparecía en fotografías con presidentes y empresarios de primer nivel. 15 años mayor que ella, sofisticado, imponente, el tipo de hombre que cuando entra a un cuarto todos notan quién acaba de llegar. Él entendía el mundo de formas que ella nunca había necesitado entender, porque siempre había alguien encargándose de los detalles por ella. La relación fue seria desde el principio. Él viajaba constantemente. Ella empezó a acompañarlo. Eventos en Los Cabos, reuniones en Miami, cenas con clientes en Madrid. Su vida se convirtió en una extensión de la vida de él, y lentamente las llamadas de la televisión se espaciaron. No porque dejaran de ofrecerle papeles, sino porque los papeles que le ofrecían ya no eran los protagónicos que había encabezado durante una década. Eran la amiga, la suegra, la villana secundaria, los papeles para actrices de 40 años cuando ella acababa de cumplir 37. Cuando le preguntaban por qué ya no trabajaba, decía que quería enfocarse en su vida personal. Nadie le preguntó si su vida personal permitía otra respuesta. Se casaron el 31 de marzo de 2012. Para entonces llevaba 4 años sin aparecer en pantalla. Y entonces comenzó algo que tomaría años en ser completamente visible. Los episodios de su telenovela más exitosa se repetían cada 2 años en Televisa, en horario vespertino, entre las 3 y las 5 de la tarde. La misma mujer de 30 años, perfecta, inmutable, actuando la historia de 2 gemelas idénticas, donde una era pura bondad y la otra era pura ambición. Cada nueva generación de espectadores la conocía congelada en ese papel. No sabían que había dejado de actuar. No sabían que se había casado con un abogado poderoso. No sabían que había desaparecido. Para millones de mexicanos, ella no envejecía, no cambiaba, no existía fuera de esas 120 horas de transmisión repetidas infinitamente. En 2024, una periodista de espectáculos entrevistó a 20 personas menores de 25 años que reconocieron su nombre. 17 dijeron que era una actriz de telenovelas clásicas. 14 no sabían que todavía estaba viva. Ninguno sabía que había estado casada con Juan Collado. Cuando la periodista mostró fotos de ella visitándolo en prisión, en 2020, varios preguntaron si era una hermana o una prima. La imagen en la pantalla, joven, perfecta, de otra época, era más real para ellos que la mujer de 51 años que vivía en el mundo actual. Se había convertido en su propio fantasma. Lo que representaba se había vuelto más importante que lo que realmente era. En artículos académicos sobre representación femenina en telenovelas, su nombre aparecía como ejemplo del arquetipo de mujer dividida, la santa y la pecadora en el mismo cuerpo. En estudios sobre identidad mexicana, su telenovela más famosa se analizaba como metáfora de dualidad nacional. Su cara estaba en retrospectivas de la época dorada de la televisión mexicana, pero nadie buscaba a la mujer real para preguntarle qué opinaba de esos análisis. No era necesario, el símbolo era suficiente. El símbolo no envejece, no se divorcia, no se arruina. El símbolo es perfecto porque no es humano. Mientras su imagen permanecía congelada en los canales de repetición, la industria que la había creado siguió adelante sin mirar atrás. Los productores que habían competido por trabajar con ella lanzaron nuevas estrellas.
Los fotógrafos que habían capturado su rostro para portadas de revista encontraron rostros más jóvenes. Las marcas que habían pagado por su imagen firmaron contratos con figuras que tenían millones de seguidores en plataformas que no existían cuando ella estaba en su momento más alto. Para 2015, 6 años antes de que su esposo fuera arrestado, ya era historia en la industria del entretenimiento, y cuando más necesitó que alguien la estuviera viendo, en 2019, en 2020, en 2021, mientras visitaba una prisión casi todos los días, nadie en esa industria estaba mirando. Estaban todos ocupados vendiendo la nostalgia de su imagen mientras ella desaparecía en tiempo real. Para 2019, cuando Juan Collado fue arrestado, ella llevaba 11 años sin trabajar, 11 años sin ingresos propios, 11 años construyendo una vida donde cada decisión financiera pasaba por él, y de repente él ya no estaba. Pero eso vino después. En 2012, cuando se casó, todo parecía ser exactamente lo que debía ser. Tenía 39 años. Había trabajado sin parar durante 16 años, y finalmente había alguien que se encargaría de todo. Eso fue lo que pensó. No entendió que encargarse de todo eventualmente incluiría encargarse de ella. La última telenovela en la que fue protagonista terminó su transmisión en abril de 2008. Tenía 36 años. En el mundo de las telenovelas mexicanas, 36 ya no es joven para papeles protagónicos románticos, pero tampoco es lo suficientemente mayor para el siguiente escalón: la suegra, la villana madura, la figura materna. Hay un espacio vacío entre la protagonista joven y la actriz de carácter donde muchas carreras caen y desaparecen sin que nadie en la industria declare oficialmente que algo se perdió. Cayó en ese espacio justo cuando conoció a Juan Collado. Las ofertas que llegaban eran papeles secundarios, antagonistas menores, amigas de la protagonista. Ella, que había encabezado el llamado en 4 producciones, rechazó esas ofertas. Esperó. Y mientras esperaba, él le mostró una alternativa que sonaba como alivio y funcionó como cerrojo. Ya no necesitas trabajar, yo me encargo de todo. Era un alivio temporal que se convirtió en trampa permanente. Para 2010, su representante ya no la llamaba. Para 2012, cuando se casó, oficialmente ya no tenía representante, sin un papel en 2 años, sin ingresos propios en 4. Y entonces hizo lo que muchas mujeres hacen cuando el mundo profesional las rechaza y un hombre poderoso les ofrece seguridad. Aceptó que su identidad ya no sería actriz, sino esposa. El primer año de matrimonio todavía recibía depósitos de regalías por las repeticiones de sus telenovelas, cantidades irregulares que llegaban a una cuenta personal que había abierto cuando firmó su primer contrato grande. Era su dinero. Pero Juan Collado le sugirió algo que sonaba completamente razonable. Esas regalías deberían estar en una estructura corporativa por impuestos. Déjame manejar eso. Y ella firmó. Firmó la creación de una LLC. Firmó el poder notarial que lo nombraba Managing Member con autoridad de firma exclusiva. Firmó la transferencia de los contratos de regalías a la nueva entidad. Todo legal, todo limpio, todo con el mejor contador y el mejor abogado, que era él mismo. Y de repente, los depósitos ya no llegaban a su cuenta personal, llegaban a la cuenta de la LLC que él administraba. Él le daba una tarjeta de crédito. Él pagaba todo. Ella compraba lo que necesitaba. Él recibía el estado de cuenta. No había pleitos, no había restricciones obvias, pero tampoco había autonomía. Para 2015, cuando firmó la enmienda al acuerdo prematrimonial, ya llevaba 3 años sin ver directamente su propio dinero. Y en algún punto de esos 3 años dejó de ser su dinero. Se convirtió en nuestro dinero que él administraba. En México hemos confundido durante décadas el control con la protección.
Le decimos caballeroso a un hombre que maneja el dinero de su esposa. Le decimos dedicada a una mujer que renuncia a todo por él. Pocas veces nos detenemos a preguntar qué pasa cuando ella quiere recuperar lo que renunció y descubre que ya no le pertenece. En 2015, cuando firmó la enmienda al acuerdo prematrimonial que transfería el control de sus ingresos, todavía tenía un programa activo en repeticiones y un abogado propio que había manejado sus contratos por años. Todavía había tiempo para que alguien, su representante, su hermana, un amigo de la televisión, le dijera: «Lee este documento con cuidado antes de firmarlo». Nadie lo hizo. O tal vez alguien lo intentó y ella no quiso escuchar. De cualquier forma, ese momento pasó. Cuando una actriz mexicana se retira para dedicarse a su vida personal, sus amigas de la industria entienden el código. Primero llaman. Luego, cuando las llamadas no se devuelven, mandan mensajes. Luego, cuando los mensajes se responden con vaguedades como «estoy bien», solo ocupada paran de insistir, no por maldad, por respeto al espacio, por intuir que algo ha cambiado y que presionar sería incómodo. Entre 2015 y 2019, su círculo social se redujo sistemáticamente. Las actrices con quienes había compartido sets se casaron, tuvieron hijos, siguieron trabajando. Sus vidas avanzaron mientras la de ella se detuvo. Los productores que la habían dirigido la invitaban a eventos. Ella iba del brazo de Collado, sonreía en las fotos y se iba temprano porque él tenía una llamada importante o una reunión al día siguiente. Gradualmente las invitaciones se espaciaron. Sus redes sociales mostraban solo fotos con él, viajes que él organizaba, cenas con sus clientes. Su identidad digital se convirtió en apéndice de la de él. Para 2019, su círculo más cercano consistía en 3 tipos de personas: la familia de él, los socios de él y su propia familia que vivía en Aguascalientes y la veía cada vez menos. No había amigas, no había colegas, no había nadie con quien pudiera hablar honestamente sobre cómo se sentía, porque todos los que quedaban en su vida estaban ahí por conexión con él. El 9 de julio de 2019, agentes de la Fiscalía General de la República arrestaron a Juan Collado en un restaurante del Pedregal. Ella no estaba con él. Se enteró por teléfono. Y en ese momento, la arquitectura que él había construido durante 7 años se reveló completamente. Intentó acceder a las cuentas bancarias congeladas por orden judicial. Intentó hablar con el contador, que ya no devolvía llamadas porque estaba cooperando con los fiscales. Llamó al banco donde supuestamente tenían cuentas de ahorro. La cuenta estaba a nombre de una de las LLC de Collado, no a nombre de ella. Las tarjetas de crédito dejaron de funcionar. La casa donde vivían estaba bajo investigación patrimonial. Ella tenía 4,000 pesos en efectivo en su bolsa. 4,000 pesos, una de las actrices mejor pagadas de principios de los años 2000. Una mujer cuyo rostro había estado en cientos de portadas de revista, tenía menos dinero disponible que una secretaria con 2 semanas de sueldo ahorradas. No porque fuera pobre, porque todo lo que era suyo estaba estructurado de forma que necesitaba la autorización de él para tocarlo. Y él estaba en el reclusorio norte, donde pasaría los siguientes 5 años. En ese momento entendió que nunca había tenido agencia financiera real. Lo que había tenido era acceso a la agencia de él mientras él decidiera permitirlo. Y ahora que él no podía decidir nada, ella tampoco podía. En julio de 2019, cuando Collado fue arrestado, el gobierno mexicano congeló cientos de millones de pesos en propiedades y cuentas vinculadas a él. Pero la casa de Illinois no estaba en su nombre. Estaba en el nombre de su hermana. Si alguien, un fiscal, un analista financiero, un periodista, hubiera rastreado esa propiedad en ese momento y preguntado por qué existía y quién realmente la controlaba,
Esta historia podría haberse desarrollado de otra manera, pero nadie preguntó hasta ahora, 7 años después. Después del arresto, ella enfrentó una decisión que no era realmente una decisión. Podía abandonarlo públicamente, declarar que no sabía nada de sus negocios, divorciarse, reconstruir su imagen como víctima inocente, tal vez regresar a la actuación. O podía quedarse, visitarlo, apoyarlo, demostrar lealtad inquebrantable y esperar que cuando todo terminara, él la ayudaría a recuperar acceso a los activos que técnicamente eran de ella. La primera opción significaba empezar con nada y con su nombre manchado por asociación. La segunda significaba apostar los próximos años de su vida a que él le devolvería lo que era suyo. Eligió la segunda, y en el proceso de esa elección perdió la última parte de sí misma que quedaba. Los siguientes 5 años los pasó interpretando un papel, la esposa leal. Cocinaba comida especial para llevarle, manejaba comunicaciones con sus abogados, iba al reclusorio tan seguido que los guardias la conocían por nombre, daba entrevistas defendiéndolo, publicaba fotos con mensajes de apoyo. Se convirtió en actuación no de telenovela, sino de vida real. Y la línea entre actuar lealtad y sentir lealtad se volvió tan delgada que ni ella misma sabía ya de qué lado estaba. Para 2024, cuando Collado salió con brazalete electrónico, había pasado tanto tiempo siendo la esposa de él que ya no recordaba cómo ser simplemente ella. Y 3 días después de salir de prisión, él pidió el divorcio. Toda esa actuación, todo ese sacrificio, y al final resultó que ella nunca había sido más que un activo temporal. La pregunta que nadie puede responder desde afuera es si fue lealtad lo que la mantuvo visitando esa prisión todos los días durante 5 años, o si fue algo más complicado, algo entre desesperación y supervivencia, entre amor y falta de opciones. El 10 de febrero de 2026, a las 6:45 de la mañana, un equipo de 4 personas salió de Ciudad de México rumbo al aeropuerto internacional. Patricia Méndez, 51 años, especialista en recuperación de patrimonio cultural del Archivo General de la Nación, dirigía la operación. Con ella viajaban 2 investigadores de su departamento y un experto en análisis forense de documentos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vuelo directo a Chicago, 3 horas y media. La coordinación con autoridades estadounidenses había tomado 3 días de negociación legal. La orden judicial mexicana tenía que ser reconocida por una corte de Illinois bajo tratados bilaterales de cooperación. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos asignó a un Deputy Marshal de la oficina de Chicago para supervisar el acceso a la propiedad y garantizar que el procedimiento cumpliera con protocolos estadounidenses. No era un arresto, no era una redada. Era recuperación de evidencia en una investigación internacional, pero requería la misma precisión legal que cualquier operación con implicaciones diplomáticas. Oralia Carrillo Villalobos, la hermana registrada como propietaria, había proporcionado la llave de la propiedad de forma remota desde Aguascalientes, pero había llamado a alguien que sí podía estar presente. Una mujer de 74 años que había sido asistente personal de la actriz entre 2002 y 2007, durante los años pico de su carrera y que vivía ahora en un suburbio de Chicago. Cuando Oralia le explicó la situación, aceptó ir. Si esto ayuda a ella de alguna forma, dijo, voy. A las 8:15 de la mañana, hora de Chicago, el equipo llegó a la dirección. Mansión estilo francés, construida en 1914, 3 pisos, rodeada de robles centenarios cubiertos de nieve. 2 patrullas del servicio de alguaciles ya estaban en el lugar asegurando el perímetro, no porque esperaran resistencia, sino porque el protocolo lo requería.
Patricia bajó de la camioneta rentada, respiró el aire gélido de febrero en Illinois y observó la casa por primera vez. Era hermosa, elegante, completamente fuera de lugar en esta historia. La asistente llegó 15 minutos después, manejando un sedán plateado de precio moderado. Mujer mayor, cabello gris corto, abrigo grueso de invierno, rostro cansado pero determinado. Se presentaron brevemente. Patricia le explicó el procedimiento. Estamos aquí para recuperar documentos y objetos que pueden ser evidencia en una investigación. No es una acusación contra su antigua empleadora. Es un esfuerzo por entender qué pasó. La mujer asintió. Entiendo, y espero que encuentren lo que necesitan encontrar. Afuera, febrero de 2026, en los suburbios de Chicago. Una madre cruza la calle empujando una carriola doble, hablando por auriculares. Un auto eléctrico blanco se carga en la entrada de la casa de enfrente. Dos adolescentes pasan en bicicleta mirando sus teléfonos mientras pedalean. Un camión de reparto entrega paquetes en la esquina. El mundo funciona a velocidad digital, conectado, constante, moderno. Patricia gira la llave. La puerta se abre. Entran a 2018. Muebles cubiertos con sábanas blancas. No hay asistente de voz. No hay termostato inteligente. Un teléfono fijo en la mesa de entrada. Revistas en la mesa de centro. Publicaciones mexicanas de agosto de 2019. Una lámpara que requiere encenderse manualmente. El aire huele a tiempo detenido, como si el día que él fue arrestado, esta casa dejara de existir en el presente y se convirtiera en una cápsula preservada, congelada, esperando. Patricia enciende las luces del vestíbulo. Piso de mármol italiano. Escalera curva hacia el segundo nivel. A la derecha, sala formal. A la izquierda, comedor. Todo impecablemente decorado y todo completamente vacío de vida. La asistente habla por primera vez desde que entraron. Su voz suave pero clara. Ella vino aquí sola muchas veces. Él nunca estuvo en esta casa ni una sola vez. Patricia procesa esa información. Esta no era la casa de ellos, era la casa de ella, o al menos era donde ella venía cuando necesitaba estar lejos de él. La sala formal estaba congelada en el momento de su decoración. Sofás estilo clásico cubiertos con sábanas blancas que el equipo retiró con cuidado. Debajo, tapicería color marfil perfectamente preservada, sin manchas, sin desgaste. Muebles que nunca se habían usado realmente. En la mesa de centro, un arreglo floral seco en un jarrón de cristal, flores que habían sido frescas hace años. En el gabinete, copas todavía en su empaque original con etiquetas de precio visibles, compradas en 2018 y nunca abiertas. Y en la esquina, un detalle que Patricia anotó y fotografió. Facturas de entrega de flores, un servicio automático, flores frescas entregadas cada 2 semanas a esta dirección desde 2018. Patricia revisó la fecha de la última entrega. Enero de 2026. 2 meses antes. Las flores seguían llegando a una casa vacía porque nadie había cancelado la suscripción. Patricia miró alrededor de la sala. Esta casa nunca fue un hogar, fue una inversión o una celda hermosa. Y entonces notó algo más. Encima de la chimenea de mármol había un rectángulo más claro en la pared. El papel tapiz alrededor era color beige envejecido, pero ese rectángulo era beige fresco, protegido del sol y el tiempo por algo que había colgado ahí durante años. 2 agujeros pequeños en la pared donde habían estado los clavos. Patricia midió el espacio con las manos, aproximadamente 60 por 90 centímetros. El tamaño de un retrato formal grande. Supo de inmediato qué había estado ahí. La foto de boda, removida, no guardada en algún closet de la casa, sino desaparecida completamente. En el segundo piso, el dormitorio principal, cama king size, con cabecera tapizada.
Mesas de noche a ambos lados, pero solo una tenía objetos personales. Patricia abrió el cajón de esa mesa con guantes archivísticos. Dentro había un álbum de fotografías, no el tipo profesional que se hace para bodas, sino un álbum personal barato de los que se compran en cualquier tienda de departamentos. Patricia lo llevó hacia la ventana donde había mejor luz y comenzó a pasar las páginas. 37 fotografías, todas de ella, ninguna de ella con él. Ella en esta misma casa, en otoño, con hojas doradas en los árboles del jardín, visible por la ventana detrás de ella. Ella en la cocina cocinando con un delantal simple. Ella con 3 mujeres que claramente eran sus hermanas, sentadas en el jardín en sillas de plástico, riendo. Ella en pijama en esta misma cama, leyendo un libro sin maquillaje. Fotografías que nunca aparecieron en ninguna red social. Fotografías que nadie más había visto. Fotografías de la mujer real, no de la imagen pública. Patricia llamó a uno de los investigadores para que documentara cada página y luego dijo, más para sí misma que para el equipo. Aquí estaba la Yadira que nadie conocía, la que existía cuando él no estaba mirando. En el estudio del segundo piso, un cuarto pequeño con escritorio, estantería y una ventana con vista al jardín lateral, encontraron más. El escritorio tenía 3 cajones. El inferior estaba atascado. Patricia trabajó la cerradura con cuidado y finalmente lo abrió. Cartas, 23 cartas exactamente, todas de miembros de la familia, todas fechadas entre 2019 y 2023, todas enviadas a esta dirección en Illinois. Patricia abrió una con cuidado usando espátula archivística para no dañar el papel. Era de Oralia, la hermana, fechada en marzo de 2020. Estamos preocupados por ti. Ya no llamas como antes. Mamá pregunta por ti cada semana. Cuando te preguntamos cómo estás, solo dices que bien, pero nos preguntamos si tienes permiso para llamar, si él está bien con que hables con nosotros. Por favor, contesta con honestidad. Te extrañamos. Patricia sintió algo apretarse en su pecho. Abrió otra de un hermano de junio de 2021. Necesitamos hablar sobre las propiedades. No entendemos por qué todo está en nuestros nombres. Los abogados nos están llamando. Dicen que somos propietarios registrados de cosas que nunca vimos. ¿Tú sabías de esto? ¿Por qué no nos explicaste antes? Otra de otra hermana, de diciembre de 2022. Por favor, ven a visitarnos cuando puedas, aunque sea un día. Mamá ya tiene 84 años. No sabemos cuánto tiempo más, por favor. Muchas de las cartas ni siquiera habían sido abiertas. Los sobres estaban sellados, enviados aquí, recibidos por el servicio postal, pero ella no estaba aquí para abrirlos. O estaba aquí, pero no podía enfrentar leerlos. Patricia leyó varios extractos en voz alta a su equipo, su voz apretada. Su familia la estaba llamando, pero ella ya no sabía cómo responder sin mentir. Y entonces notó la estantería detrás del escritorio. 5 repisas. Libros en las 4 que estaban arriba y abajo. Pero la del medio, exactamente al nivel de los ojos, estaba vacía. Patricia se acercó. Había una línea de polvo claramente visible en la madera y dentro de ese polvo espacios limpios, rectángulos de aproximadamente el tamaño de estuches de DVD. Patricia conocía ese patrón. Alguien había tenido una colección completa de algo ahí y la había removido. Le preguntó a la asistente que observaba desde la puerta qué había en esa repisa. La mujer se acercó, miró y su rostro se ensombreció. Sus telenovelas. Ella tenía DVDs de todos sus proyectos. Me acuerdo porque cuando trabajé para ella en los años 2000, los guardaba como tesoro. Eran prueba de su trabajo. Patricia fotografió los espacios vacíos. Alguien había removido su archivo de carrera, su identidad profesional, físicamente borrada. Patricia caminó hacia la ventana del estudio. Afuera,
Un vecino de la casa de enfrente paleba nieve de su entrada con movimientos mecánicos y rutinarios, un día normal de febrero en un suburbio estadounidense. Vida ordinaria. Patricia pensó en ella, sentada en este escritorio mirando por esta ventana, viendo a esa gente vivir vidas normales. Vidas donde tu casa es realmente tuya. Donde firmar papeles no te atrapa. Donde que mi esposo maneja las finanzas no significa no tengo acceso a mi propio dinero. Ella podía ver a ese vecino desde esta ventana, dijo Patricia en voz baja, sentada aquí, mirando a gente que vive vidas donde tus activos son tuyos. Ella sabía la arquitectura de su propia trampa, y aún así no sabía cómo escaparla. El gabinete de archivos en el estudio estaba cerrado con llave. Patricia encontró la llave en el cajón superior del escritorio, escondida bajo un libro de recetas marcado con notas manuscritas sobre comidas que ella había cocinado para llevar al reclusorio norte. Abrió el gabinete. Carpetas colgantes organizadas por año, todas contenían documentos financieros. Patricia y el forense comenzaron a revisarlos sistemáticamente, y lo que encontraron fue una educación completa en cómo estructurar dependencia. Carpeta de 2012. Contrato prematrimonial original relativamente estándar, protegiendo los activos de ambas partes. Y entonces, grapa suelta en la parte de atrás. Poder notarial general, fechado 2 días antes de la boda. Ella otorgando a Juan Collado autoridad completa sobre sus decisiones financieras, legales y médicas. Carpeta de 2013. Documentos de formación de la LLC. Ella listada como propietaria, él como managing member con autoridad de firma exclusiva. Carpeta de 2015. Enmienda al acuerdo prematrimonial. La sección que protegía sus regalías de telenovelas como activos separados fue modificada. Nueva redacción. Ingresos futuros de ambas partes serán administrados conjuntamente a través de estructuras corporativas para optimización fiscal. En términos simples, su dinero ahora fluía a través de entidades que él controlaba. Carpetas de 2016 a 2018. 3 inmuebles en Ciudad de México, comprados a nombre de ella, inmediatamente transferidos a fideicomisos administrados por la firma de Collado. El forense examinó cada firma bajo lupa portátil, verificando presión del bolígrafo, ángulos, características individuales. Después de 20 minutos de análisis meticuloso, dio su dictamen. Las firmas son auténticas. Ella firmó estos documentos, pero miren las fechas y el contexto progresivo. Cada uno transfiere un poco más de control. Es una arquitectura de dependencia construida documento por documento, cada pieza legal por sí sola, pero juntas son una jaula. Patricia organizó los documentos en orden cronológico sobre el escritorio. Los fotografió desde arriba, capturando la secuencia completa, y entonces habló no tanto al equipo, sino al registro oficial que estaba creando. Si alguien te pregunta cómo se controla a una persona sin violencia física, le muestras estos papeles. Cada firma es voluntaria. Cada documento es legal. Cada decisión fue tomada por ella con asesoría legal disponible. Y juntas construyeron una prisión financiera perfecta. El forense apiló cuidadosamente los documentos asegurándolos con clips archivísticos. Patricia se sentó en la silla de cuero del estudio, probablemente la misma silla donde ella se sentó, cuando revisó estos mismos papeles años después, tratando de entender qué había firmado. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido lejano del refrigerador 2 pisos abajo, un sonido mecánico que enfatizaba la ausencia de vida humana. Cada firma parecía voluntaria cuando la vio de forma aislada, dijo Patricia.
Solo cuando las ordenas por fecha puedes ver qué construyeron juntas. Para cuando ella entendió la jaula, la puerta ya estaba cerrada y la llave estaba en el bolsillo de él. Pero faltaba algo más. Patricia lo sentía. Todos esos documentos explicaban la estructura, pero no explicaban la experiencia, no explicaban cómo se sintió vivir dentro de esa estructura. Regresaron al dormitorio principal. Patricia había notado algo antes que no había investigado completamente: el walk-in closet. Desde afuera parecía normal, grande, pero normal para una casa de ese nivel. Patricia entró. Ropa colgada ordenadamente, zapatos en repisas y al fondo, empotrada en la pared trasera, algo que no pertenecía a un closet ordinario. Una caja fuerte digital de alta seguridad, el tipo que se instala para proteger documentos importantes, joyas, efectivo, el tipo que instalaría un abogado experto en proteger activos. Patricia la miró. Combinación digital de 6 dígitos. 3 intentos antes de bloqueo permanente. ¿Por qué alguien instala una caja fuerte de este nivel en una casa que supuestamente pertenece a su cuñada? Preguntó en voz alta. ¿Qué estaba protegiendo? ¿O de quién se estaba protegiendo? Probó lo obvio primero, la fecha de nacimiento de Collado, acceso denegado. Luego la fecha de la boda, 31 de marzo de 2012, acceso denegado. Patricia se detuvo. Un intento más y la caja se bloquearía permanentemente. Necesitarían un técnico especializado, órdenes adicionales, potencialmente días de demora. Pensó, si esta caja fuerte estaba aquí para proteger algo de Collado, ¿qué combinación usaría ella que él no pudiera adivinar? La fecha de nacimiento de ella, 12 de mayo de 1973. Patricia ingresó los números. La caja fuerte emitió un clic mecánico. Se abrió. Patricia exhaló sin haberse dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Se puso guantes archivísticos frescos y abrió la puerta completamente. Llamó al equipo. Dentro de la caja fuerte había 3 cosas: un sobre manila, una caja de terciopelo pequeña que resultó contener un juego de aretes de diamantes, probablemente los únicos objetos de valor que había podido esconder donde él no los pudiera vender, y un folder de archivo de color azul. Patricia sacó el folder. Contenía 2 cartas manuscritas. La primera era de 2 páginas, fechada 15 de julio de 2019. 2 semanas después del arresto, dirigida a Oralia, explicando que estaba poniendo documentos importantes en esa caja fuerte, pidiendo perdón por usar su nombre en la casa, instrucciones para vender la propiedad si algo le pasaba, y una línea que hizo que Patricia detuviera su lectura completamente. Estoy escribiendo esto mientras todavía tengo claridad para entender lo que está pasando. Mañana voy a visitarlo. Y todos los días después. No porque sea fuerte, Oralia, porque ya no sé quién soy si no soy su esposa. Patricia colocó esa carta con cuidado en una funda archivística. Sacó la segunda. 8 páginas manuscritas en tinta azul, en papel personal. Fechada 14 de septiembre de 2024, 3 días después de que Collado saliera de prisión. Patricia miró a su equipo. El forense, los 2 investigadores, la asistente que había subido las escaleras cuando la llamaron. Necesito que todos escuchen esto, dijo, y comenzó a leer. Se paró junto a la ventana del dormitorio, donde la luz de la tarde entraba más clara. Sostuvo las 8 páginas con cuidado. La escritura era clara pero emocionalmente presionada. Palabras tachadas y reescritas, manchas de tinta donde la mano había descansado sobre escritura fresca. Comenzó a leer en voz alta, su voz profesional pero no indiferente. 14 de septiembre de 2024. Estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa que yo entendí lo que me estaba pasando. Tal vez nadie encuentre esto nunca. O tal vez lo encuentren dentro de muchos años, cuando ya no importe.
pero necesito escribirlo de todas formas. Necesito decir en voz alta, o al menos en papel, lo que no puedo decir a nadie más. Me casé con él el 31 de marzo de 2012. 2 días antes firmé un poder notarial que le daba control sobre mis finanzas. Mi abogado en ese momento me dijo que era estándar para matrimonios de alto patrimonio. Yo confié. ¿Por qué no confiaría? Él era el abogado más poderoso de México. Yo era actriz de telenovelas. Él entendía el mundo de una forma que yo nunca entendería. Entre 2012 y 2019 firmé documentos que él me ponía enfrente. Formación de compañías, transferencias de propiedades, enmiendas a nuestro acuerdo prematrimonial. Cada vez que preguntaba qué estaba firmando, él explicaba que era por impuestos, por protección de activos, por optimización. Y yo firmaba porque lo amaba, y porque cuando amas a alguien, confías en que te está protegiendo. El equipo escuchaba en silencio. La asistente había cerrado los ojos. Patricia continuó, su voz más tensa. Dejé de trabajar en 2008. No porque él me lo pidiera directamente, sino porque mi carrera se estaba terminando y él ofreció una alternativa. Ya no necesitas trabajar, yo me encargo de todo. Sonaba como amor. Sonaba como que finalmente alguien me cuidaría después de años de cuidarme sola. No entendí que estaba cambiando cuidado propio por dependencia. No entendí que me encargo de todo eventualmente significaría controlo todo. Para 2015 yo ya no tenía acceso directo a mi dinero. Todo fluía a través de compañías que él administraba. Tenía tarjetas de crédito, pero él recibía los estados de cuenta. Podía comprar lo que quisiera, pero él sabía cada compra. No había restricciones obvias, pero tampoco había privacidad. Y sin privacidad financiera no hay verdadera autonomía. Patricia volteó otra página. Su mano temblaba ligeramente. El 9 de julio de 2019 lo arrestaron, y en ese momento descubrí que todo lo que pensaba que era mío, realmente no lo era. O técnicamente era mío, pero estructurado de forma que no podía tocarlo sin su autorización. Las cuentas congeladas, las propiedades bajo investigación, incluso esta casa que compré con mi propio dinero, con las regalías de mis telenovelas, estaba en el nombre de mi hermana y con una hipoteca que dependía de su garantía financiera. Mi salida de emergencia requería su llave. Tenía 2 opciones: dejarlo públicamente y empezar de cero, o quedarme, apoyarlo, esperar que cuando saliera me ayudaría a recuperar acceso a lo que era mío. Elegí la segunda opción, y me pasé 5 años interpretando el papel de la esposa leal. Fui al reclusorio casi todos los días, cociné para él, manejé comunicaciones con sus abogados, di entrevistas defendiéndolo, publiqué fotos con mensajes de apoyo y cada día me preguntaba, ¿esto es amor o es cálculo? ¿Lo estoy apoyando porque lo amo o porque abandonarlo significaría perder acceso permanente a todo lo que trabajé durante 16 años? Eventualmente dejó de importar la diferencia. Amor y necesidad se volvieron la misma cosa. Patricia hizo una pausa. Las siguientes páginas describían el 11 de septiembre de 2024, 3 días antes de escribir esa carta. El día en que Collado fue liberado con brazalete electrónico. Vino a mi departamento. No estaba viviendo conmigo, tenía un lugar separado. Se sentó en mi sala y me dijo que había conocido a alguien durante el último año de su encarcelamiento. Otra mujer. Dijo que quería empezar de nuevo. Me pidió que firmara papeles de divorcio rápidamente. Le pregunté sobre las propiedades, sobre las cuentas, sobre las regalías de mis telenovelas, que todavía estaban fluyendo a través de sus compañías. Me dijo que los abogados lo resolverían eventualmente. Eventualmente. Después de 5 años de visitarlo casi todos los días, después de sacrificar cualquier posibilidad de reconstruir mi carrera, después de convertirme en chiste nacional, eventualmente. La asistente abrió los ojos.
Había lágrimas corriendo por su rostro. «Dios mío», susurró. Ella sabía todo este tiempo. Ella sabía. Patricia llegó a la página final. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Esta casa iba a ser mi salida de emergencia. La compré en 2018 cuando empecé a entender que tal vez algún día necesitaría un lugar donde él no pudiera encontrarme. Pero incluso esto lo estructuré mal, siguiendo su consejo. Puse la escritura en el nombre de mi hermana por impuestos. Y ahora me doy cuenta de que ni siquiera sé cómo escapar de mí misma, porque la mujer que fui antes de conocerlo ya no existe. Y la mujer que soy ahora fue construida completamente alrededor de él». Y entonces Patricia leyó la última línea, las palabras que resumían todo. «Yo no fui su esposa, fui la última propiedad que nunca pudo vender». Patricia dejó de leer. Puso las páginas suavemente sobre la cama. Nadie habló durante 30 segundos. El forense se quitó los lentes y se frotó los ojos. Una de las investigadoras, mujer de 28 años, lloraba abiertamente sin intentar esconderlo. El otro miraba al piso. La asistente tenía la mano sobre su boca. Patricia fotografió cada página metódicamente, colocó la carta en una funda archivística, documentó su posición exacta en la caja fuerte y entonces, sin decir palabra, caminó hacia la silla junto a la ventana del dormitorio, la misma silla donde ella probablemente se había sentado cuando escribió esta carta. Se sentó. El sol de febrero rompió brevemente entre las nubes, iluminando el hielo en las ramas de los árboles del jardín. Por un momento parecieron cristal. Adentro, partículas de polvo flotaban en el rayo de luz. El cuarto olía débilmente a perfume de hace años, algo floral que no se había desvanecido completamente. Patricia no habló inmediatamente. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Dejó que el peso de lo que acababan de escuchar se asentara. Y entonces, mirando por la ventana hacia el jardín congelado, habló. Ella escribió esto sabiendo que tal vez nunca lo encontraríamos. Lo escribió de todas formas. Eso no es un grito de ayuda. Ella sabía que no había ayuda viniendo. Esto es testimonio. Ella estaba documentando su propia desaparición mientras estaba sucediendo. Se vio a sí misma desvanecerse y decidió que alguien, algún día, debería saber que ella lo notó, que no estaba ciega, que entendía perfectamente lo que le estaba pasando, y aún así no pudo detenerlo. Eso es lo más devastador que he leído en mi vida. No que le sucedió, sino que fue lo suficientemente consciente para narrárselo a sí misma en tiempo real, y aún así no pudo escapar. El mundo vio lealtad donde había desesperación. México admiró su fidelidad sin preguntar si era fidelidad o supervivencia. Durante 5 años, millones de personas vieron las fotos de ella visitando el reclusorio norte y dijeron qué mujer tan admirable. Nadie preguntó si tenía opción de no ir. Nadie preguntó qué había firmado antes de que él fuera arrestado. Nadie preguntó nada, porque la historia de la esposa leal es más cómoda que la historia de la esposa atrapada. Patricia se quedó sentada en esa silla durante 5 minutos más. Nadie la interrumpió. Afuera, el sol se escondió detrás de las nubes otra vez. El jardín volvió a ser gris. Y en algún lugar de esa ciudad de Illinois, la vida continuaba normalmente. Gente comprando comestibles, niños regresando de la escuela, parejas discutiendo sobre la cena, vidas ordinarias donde la palabra esposa no significaba propiedad. Pero en ese cuarto, en esa casa congelada en 2018, 4 investigadores mexicanos y una mujer de 74 años que había trabajado para ella 20 años atrás, se quedaron en silencio procesando lo que acababan de aprender. Que puedes entender perfectamente que está siendo controlada y aún así no encontrar la salida. Que el amor y la trampa pueden coexistir en el mismo documento. Que a veces la violencia más efectiva
Es la que viene con firma notarial. La tarde del 10 de febrero, el equipo catalogó 14 cajas de evidencia, documentos financieros, cartas familiares, fotografías y las 2 cartas manuscritas, la de julio de 2019 y la de septiembre de 2024. Cada objeto recibió un código archivístico. Cada uno fue fotografiado en sitio. Cada uno fue colocado en contenedores de control ambiental para el transporte de vuelta a México. El forense trabajó en la propiedad hasta las 9 de la noche, realizando análisis forense preliminar de documentos. Cada firma de ella fue examinada bajo lupa portátil de alta resolución. Presión del bolígrafo, ángulos de escritura, características individuales de formación de letras. Su conclusión preliminar, que más tarde formalizaría en el reporte oficial. Todas las firmas eran auténticas. Ella había firmado cada documento personalmente. No había evidencia de falsificación, coacción física ni firma bajo influencia de sustancias. Legalmente, cada firma era válida. Contextualmente, juntas contaban una historia completamente diferente. Patricia pasó la noche del 10 al 11 de febrero en su habitación de hotel en Chicago, escribiendo el informe preliminar. 40 páginas, resumen cronológico de hallazgos, inventario completo de evidencia, fotografías de documentos clave, y su evaluación profesional que decía exactamente esto. Los documentos descubiertos en la propiedad de Lake Forest demuestran un patrón sistemático de transferencia de autonomía financiera a través de instrumentos legales que, evaluados individualmente, son estándar para matrimonios de alto patrimonio, pero que, evaluados en conjunto, constituyen una arquitectura de dependencia económica. El 11 de febrero por la tarde, Patricia envió el informe preliminar a la fiscal encargada del caso en la Fiscalía General de la República. También envió copias a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Oficina del Secretario de Seguridad, cuya autorización había hecho posible la operación. El reporte completo, titulado Análisis Patrimonial y Documental Propiedad Carrillo Villalobos, Lake Forest, Illinois, se completó el 18 de febrero. 247 páginas, secciones detalladas sobre historia de la propiedad, arquitectura financiera, autenticación de documentos, correspondencia descubierta, análisis legal, evaluación de patrimonio cultural. Las copias certificadas fueron preparadas para la Fiscalía General, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Oficina del Secretario y los archivos del Archivo General de la Nación. Los hallazgos fueron coordinados con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. La Corte de Illinois aceptó la presentación del gobierno mexicano, declarando interés legal en la propiedad. La venta programada para principios de marzo fue pospuesta indefinidamente, pendiente de resolución legal sobre la clasificación de ciertos activos descubiertos dentro de la propiedad. Pero surgió una pregunta legal fundamental. Después de revisión por parte de los fiscales de la Fiscalía General, la respuesta fue incómoda. Probablemente no había delito, no bajo la ley mexicana actual. La coacción económica en el matrimonio, el uso de control financiero para limitar la autonomía de la pareja, no está tipificada como delito en el Código Penal Federal de México. La violencia económica está reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia desde 2007, pero las sanciones son principalmente administrativas, no penales. Y en este caso específico, cada documento firmado fue firmado voluntariamente con asesoría legal disponible, sin evidencia de amenazas físicas ni fraude documental. Lo que los fiscales tenían era evidencia de un patrón, pero un patrón no es un crimen cuando cada elemento individual del patrón es legal. El informe oficial incluyó una declaración explícita
Estos hallazgos no alegan actividad criminal por parte de la señora Carrillo. Documentan un patrón de coacción económica que, aunque legal bajo la ley mexicana vigente, representa control sistemático incompatible con autonomía y dignidad personal. El 20 de febrero, el abogado de ella recibió una copia sellada de los hallazgos. El informe reconocía múltiples interpretaciones posibles de las acciones de Juan Collado. Explotación deliberada de una pareja dependiente. Protección estándar de activos de alto patrimonio que inadvertidamente la atrapó cuando él fue encarcelado. O mezcla compleja de cuidado genuino y control estructural. El informe no concluía cuál interpretación era la correcta. Establecía solamente que, independientemente de la intención, el resultado fue idéntico. Dependencia financiera completa. La respuesta de ella a través de su abogado llegó el 24 de febrero. Breve, directa. Confirma la autenticidad de los documentos descubiertos. Solicita privacidad durante este tiempo. Declina presentar cargos criminales contra cualquier persona, desea seguir adelante con su vida. No asistiría a la presentación pública programada para marzo. Pero la historia no terminaría con su silencio. El 28 de febrero, el día original del plazo de venta de la propiedad, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres anunció una nueva iniciativa. Protocolos de protección financiera para mujeres en relaciones de alto riesgo, talleres de alfabetización financiera, servicio gratuito de revisión legal para poderes notariales y acuerdos prematrimoniales, sistema de reporte anónimo para patrones de abuso económico. El 4 de marzo, una senadora solicitó una reunión informativa completa y trajo consigo un borrador de legislación con un nombre específico, Ley de Transparencia Patrimonial en el Matrimonio. Y Patricia Méndez preparó una presentación pública, porque si ella no podía contar su historia, alguien tenía que hacerlo por ella, no como chisme, no como escándalo, sino como advertencia. El 4 de marzo de 2026, 11 de la mañana, Auditorio del Archivo General de la Nación, Avenida Constituyentes, Ciudad de México. Capacidad oficial, 180 personas. Asistencia real, aproximadamente 200, con gente parada en los pasillos laterales y al fondo. La mezcla era inusual. Académicas de estudios de género, periodistas de medios de espectáculos y de investigación, representantes de organizaciones de derechos de las mujeres, funcionarias de la Comisión Nacional, 3 senadoras en primera fila, curadoras del Museo Memoria y Tolerancia, y aproximadamente 40 miembros del público general que habían solicitado acceso cuando el evento fue anunciado discretamente una semana antes. Ella no estaba presente, ningún miembro de su familia tampoco. En primera fila, lado derecho, una representante de la Fiscalía General de la República y una analista de la Unidad de Inteligencia Financiera, rostros institucionales, testigos oficiales, de que esto no era entretenimiento, era registro público de hallazgos gubernamentales. Patricia Méndez tomó el podio con una pantalla de proyección detrás, mostrando el título de su presentación, Arquitectura de Dependencia, sin fotografías de ella, sin imágenes sensacionalistas, solo texto y documentos. Comenzó con datos duros, una carrera de 12 años. Contratos documentados que totalizaban millones solo en salarios base, sin contar regalías, publicidad ni endorsements. Una mujer que ganó suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida sin trabajar un solo día más. Y sin embargo, en 2019, cuando su esposo fue arrestado, declaró públicamente no tener ni un solo peso. Patricia proyectó la línea de tiempo. 2012, matrimonio. 2012, poder notarial firmado 2 días antes de la boda.
2013. Formación del LS con control transferido. 2015. Enmienda al acuerdo prematrimonial. 2016 a 2018. Transferencias de propiedades. Cada documento legal. Cada firma auténtica. Cada decisión tomada con asesoría disponible. La pregunta no es si ella firmó estos documentos, dijo Patricia. La pregunta es, ¿qué construyeron estos documentos cuando se los evaluó juntos? Proyectó fotografías de los documentos encontrados en Illinois, nombres y detalles sensibles redactados, pero las estructuras visibles. Mostró cómo las regalías de telenovela, que antes llegaban directamente a cuenta personal, fueron redirigidas a través de entidades corporativas donde ella era dueña nominal pero sin autoridad de firma. Mostró cómo propiedades compradas a su nombre fueron inmediatamente transferidas a fideicomisos administrados por terceros. Explicó la casa de Illinois, comprada con su propio dinero, pero con título registrado a nombre de su hermana y con hipoteca dependiente de garantía financiera de Collado. Ella compró su propia salida de emergencia, dijo Patricia, pero la puerta requería la llave de él. Mostró las cartas de familia descubiertas en el estudio. Proyectó extractos con nombres redactados, pero las preguntas visibles. ¿Tienes permiso para llamar? ¿Por qué las propiedades están en nuestros nombres sin que lo supiéramos? Por favor, ven a visitarnos. La sala estaba completamente silenciosa. Patricia explicó la secuencia de pérdidas. Pérdida de identidad profesional, cuando la industria la envejeció fuera de los roles que había construido durante una década. Pérdida de autonomía financiera cuando estructuras corporativas reemplazaron cuentas personales. Pérdida de red social cuando su vida se fusionó completamente con la de él. Pérdida de agencia cuando él fue arrestado y ella descubrí que no podía acceder a nada sin su autorización. Pérdida de identidad propia cuando pasó 5 años interpretando el papel de esposa leal porque era la única identidad que le quedaba. La violencia económica en México no es ilegal cuando viene con firma notarial, dijo Patricia. La coacción financiera sistemática no es crimen cuando cada documento es técnicamente voluntario. Y por eso miles de mujeres viven en situaciones similares sin que la ley reconozca que son víctimas de algo. Y entonces Patricia hizo una pausa. Recogió una carpeta de la mesa junto al podio. Hay un documento más, dijo. Su tono cambió. Ya no era analista académica, era testigo humana. Esto fue encontrado en la caja fuerte de la propiedad de Illinois, escrito por ella el 14 de septiembre de 2024, 3 días después de que su esposo salió de prisión. Sostuvo el documento. La sala esperó. 30 segundos de silencio. El teléfono de alguien emitió una alarma. Lo silenciaron frenéticamente. Patricia abrió el documento y leyó. Yo no fui su esposa. Fui la última propiedad que nunca pudo vender. Se detuvo durante 3 segundos. En la audiencia, inhalaciones audibles. Una mujer en la fila 5 se cubrió la boca. La representante de la fiscalía escribió algo en su libreta y lo subrayó 2 veces. Una periodista en la parte trasera comenzó a escribir inmediatamente. Una senadora cerró los ojos. Otra mujer se limpió lágrimas discretamente. La línea colgó en el cuarto como humo. Nadie tosió, nadie se movió. Y entonces una mujer de 71 años, sentada en la fila 7, se puso de pie lentamente. Llevaba un cardigan morado. Sostenía una bolsa gastada. Su voz temblaba, pero habló con claridad. Ella nos hizo creer en el amor durante años, en todas sus novelas. Merecía que alguien creyera en ella cuando más lo necesitaba. Pero ninguno de nosotros preguntamos dónde estaba. La vimos en esas fotos visitando la prisión y dijimos qué admirable. No preguntamos si estaba bien. No preguntamos nada. Se sentó. 3 mujeres más en la audiencia asintieron. Una dijo en voz baja, «Tiene razón.
Patricia miró directamente a la mujer. Tiene razón, y por eso estamos aquí. Esto ya no se trata solo de ella. Se trata de las miles de mujeres en México que están firmando documentos similares ahora mismo. Patricia explicó las respuestas institucionales ya en desarrollo. La senadora presentaría esa misma tarde ante la Comisión de Justicia del Senado la Ley de Transparencia Patrimonial en el Matrimonio, requiriendo asesoría legal independiente obligatoria antes de firmar poderes notariales amplios en contexto matrimonial, declaraciones anuales de transparencia financiera en matrimonios donde un cónyuge administra todos los activos, y criminalizando la coacción económica como forma de violencia doméstica, con voto en pleno esperado para abril. El Museo Memoria y Tolerancia abriría el 15 de abril una exposición sobre violencia económica en matrimonios de figuras públicas, con reproducciones de documentos anonimizados de casos de alto perfil que demostraban patrones de control financiero, entrada gratuita para mujeres todos los martes. La Comisión Nacional lanzaría en mayo un programa piloto en 3 estados, talleres obligatorios de alfabetización financiera para trabajadores de la industria del entretenimiento, servicio gratuito de revisión legal para acuerdos prematrimoniales y poderes notariales, sistema de reporte anónimo para patrones de abuso económico. Pero lo más importante, dijo Patricia mirando directamente a la audiencia, es esto. Si usted o alguien que conoce está en una relación donde no puede acceder a su propio dinero, donde firma papeles sin entenderlos completamente, donde su protector controla todo, eso no es amor, es control, y hay ayuda disponible. Patricia proyectó información de contacto de organizaciones de apoyo, líneas telefónicas, sitios web, oficinas de asesoría legal gratuita, y entonces, sin ceremonia, sin resumen dramático, cerró su presentación. Gracias por su atención. El reporte completo está disponible para consulta pública. Salió del podio. La sala explotó en conversación. Periodistas corriendo hacia la salida. Senadoras reunidas en grupo discutiendo la legislación. Mujeres en la audiencia intercambiando números de teléfono, formando conexiones, contándose cosas en voz baja. Y la mujer del cardigan morado que había hablado desde su asiento se quedó sentada sosteniendo su bolsa, llorando calladamente, porque había entendido algo que todos en ese cuarto estaban comenzando a entender, que ella no era la excepción. Era solo la que tenía una mansión lo suficientemente cara para que alguien finalmente preguntara. 3 semanas después de la presentación pública, Patricia Méndez está en su oficina del Archivo General de la Nación. El caso está archivado oficialmente. La exposición del museo abrirá en 2 semanas. La legislación está en comisión. Patricia ha dado 4 entrevistas a medios nacionales, ha recibido 47 correos electrónicos de mujeres contando historias similares, ha respondido todos personalmente, redirigiendo a recursos legales cuando corresponde. El caso está cerrado formalmente. Pero Patricia no puede cerrarlo en su mente. Abre el cajón inferior de su escritorio. Adentro, una memoria USB. Los escaneos completos de la carta de 8 páginas escrita en septiembre de 2024. Patricia se prometió a sí misma que no la leería otra vez. No es necesario. Ya documentó todo. Ya cumplió su función profesional, pero la abre de todas formas y lee otra vez. A las 3 de la tarde toma un descanso. Camina por los pasillos del edificio estirando las piernas, despejando la mente. Pasa junto a la sección de archivos nacionales de televisión. Por una puerta abierta escucha un televisor. Alguien está revisando metraje histórico. Reconoce la voz inmediatamente. Es ella, 24 años más joven, actuando la escena donde el personaje de la gemela buena descubre que el personaje de la gemela mala ha estado viviendo su vida, usando su nombre, ocupando su espacio. La línea que grita desesperada y confundida.
¿Quién soy yo? Si tú eres yo. Patricia se detiene en el pasillo. La línea resuena diferente ahora. Ya no es solo diálogo de telenovela. Es la pregunta que ella se hizo a sí misma durante 5 años mientras interpretaba el papel de esposa leal. ¿Quién soy si mi única identidad es ser extensión de otra persona? ¿Qué queda de mí si mi nombre está en documentos, pero mi voluntad no está en las decisiones? Patricia siempre vio a la actriz como símbolo. Belleza, glamour, éxito, algo distante, algo aspiracional, algo que pertenecía a las pantallas y las portadas de revistas y no al mundo real donde Patricia pagaba su renta y llevaba a sus hijas a la escuela. Ahora la ve como una mujer que fue lentamente desmontada por trámites administrativos, por papelería, por firmas. La violencia que enfrentó no dejó moretones visibles. Dejó saldos bancarios inaccesibles. Dejó escrituras de propiedades en nombres de otras personas. Dejó una arquitectura legal tan completa que cuando finalmente quiso salir, descubrió que la puerta había dejado de abrir desde adentro hace años. Y Patricia siente algo que no puede nombrar completamente, algo entre enojo y complicidad, porque ella también vio esas telenovelas en los años 2000. Tenía 27 años cuando el programa más famoso de la actriz se transmitió. Lo siguió, la admiró. Y cuando ella se casó con el abogado poderoso en 2012 y desapareció de la pantalla, Patricia pensó, qué bien por ella, encontró el amor, ya no necesita trabajar. Participó en la narrativa. La narrativa que dice que el mejor final para una mujer exitosa es retirarse para ser esposa de un hombre más exitoso. La narrativa que confunde dependencia con devoción, aislamiento con compromiso, control con cuidado. ¿Cuántas otras mujeres vio desaparecer mientras pensaba que era romántico? ¿Cuántas veces confundió una jaula con un hogar porque la jaula era lo suficientemente elegante? No quiere examinar eso demasiado de cerca, pero no puede dejar de pensarlo. Patricia regresa a su escritorio. Ya es tarde en la oficina. Ciudad de México rugiendo afuera, tráfico en Constituyentes, vendedores ambulantes, vida continuando. Cierra el archivo en su computadora. La memoria USB regresa al cajón, no la borra. Algún día alguien más preguntará sobre este caso, les dirá que lean la carta. Les dirá que es importante entender que ella sabía lo que le estaba pasando, que la conciencia no la salvó, pero debería significar algo. Si ella hubiera tenido en 2012 lo que muchas mujeres jóvenes tienen ahora, acceso a información sobre violencia económica, comunidades en línea que comparten señales de alerta, leyes que reconocen el control financiero como una forma de abuso, tal vez habría reconocido la arquitectura de dependencia mientras se estaba construyendo. O tal vez no. A veces el amor y el control se parecen tanto que no puedes distinguirlos hasta que ya es demasiado tarde para salir sin perderlo todo. La historia de esta mujer no es excepcional. Es brutal precisamente porque es común. Miles de mujeres en México firman poderes notariales el día de su boda sin leer la letra pequeña. Miles más descubren años después que las casas y las cuentas a su nombre nunca fueron realmente suyas. La diferencia es que la mayoría no tiene una mansión en Illinois donde esconder la evidencia. Tiene que vivir con ella en silencio. Patricia se queda sentada en su escritorio mientras la oficina se vacía alrededor de ella, luz desvaneciéndose de las ventanas, pensando en todas las mujeres que saben exactamente lo que les está pasando y aún así no pueden encontrar la salida. La casa de Lake Forest técnicamente pertenecía a la hermana, pero todos sabían que era realmente de ella. Resulta que lo contrario también era cierto. Todo lo que técnicamente le pertenecía a ella, su dinero, sus propiedades, su carrera, su vida, realmente pertenecía a alguien más.
Ella era dueña del título, pero no de las llaves. Y esa es la forma más común de control que existe. No es ilegal, es completamente legal. Por eso es tan difícil de escapar. Y por eso nadie la vio atrapada hasta que fue demasiado tarde. ¿Cuántas mujeres están firmando ese mismo documento hoy, en este momento, mientras ves este video? ¿Cuántas lo llaman amor? ¿Cuántas lo descubrirán demasiado tarde? La respuesta que más incomoda no es la que viene de las estadísticas. Es la que viene de preguntarte si reconocerías esa arquitectura si la vieras en alguien que conoces. Si la reconocerías si la vieras en ti misma.